coraje, energía. Algunos hermanos, tú o yo, a veces no conseguimos cosas, no porque no tengamos fe, sino porque no le ponemos a nuestra fe acción. Todo creyente tiene fe. La fe es un don de Dios que Dios le da al creyente en el momento de su conversión, en el momento que viene a Cristo Jesús. Y Dios da una fe conforme a su medida. Y Pedro dice que esa fe que tiene cada creyente es igualmente preciosa que la de Pedro. ¿Cómo? Pedro, el que estuvo al lado del Señor, sí, dice en el versículo más adelante, una fe preciosa igual que la nuestra. Y si el Señor te diría en esta mañana, tu fe es igual que la de los hermanos de Hebreos capítulo 11, ¿qué tú dirías? Que no, que la de ellos es mayor que la tuya. No, es igualmente preciosa que la tuya. ¿Cuál es el tema? Que una fe estancada no tiene movimiento. Y tú debes agregar a tu fe coraje o acción. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ver cómo, la manera en que debemos agregar acción a nuestra fe, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, de tu palabra, de tu pueblo en esta mañana. Gracias porque tú eres el dador de la fe, el autor y consumador de la fe. Tú dices que sin fe es imposible agradarte, que si alguien quiere conseguir algo de ti debe ser por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, ilumínanos en esta mañana para recibir las instrucciones tuyas como son instrucciones de Dios para tu pueblo, para cada creyente en esta mañana. Tú unja los oídos de mis hermanos y produzca un corazón bueno en ellos para que con corazón bueno reciban tu palabra en esta mañana. Pero tú también unja los labios de tu siervo para hablar con sabiduría al corazón de mis hermanos y que tú seas exaltado en medio de tu pueblo y que tu pueblo sea alimentado en esta mañana, mi Señor. Bendito eres. Y porque eres bendito, tú produces que muchas cosas buenas sucedan a tu pueblo. Bendito eres tú, mi Señor, que por tu gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Bendito eres tú que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, se nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud. La palabra virtud que traduce allí tiene que ver con coraje, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con acción. Nosotros leyéramos ahorita en Santiago capítulo 2, y quiero leerlo de nuevo, de manera que podamos tenerlo fresco en nuestra mente, desde el verso 14 hasta el verso 26. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo quiero que ustedes le pongan donde dice obra, acción o movimiento, ¿verdad? Entonces, tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con las obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué está diciendo el texto sagrado? ¿Cómo es que la fe se perfecciona? ¿Quieres tú perfeccionar tu fe? ¿Cómo se perfeccionará tu fe? Cuando tú agregues a tu fe acción, coraje. Usted no va a agregar coraje a la fe. No, porque ya la fe el Señor se la dio, ¿verdad? En Romanos dice que da una medida de fe a cada quien como el Señor quiere. Algunas personas a veces entienden que ellos van a buscar una fe mayor. Dios da una medida de fe a cada quien, igualmente preciosa. Pero a esa fe hay que agregarle acción. De ahí, hermanos, ¿verdad?, que tú y yo debemos agregar a nuestra fe coraje, acción a esa fe. Sigo leyendo los versículos, ¿verdad? Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice verso 26, 25, porque así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. De alguna manera, si tu fe, tú no le agregas acción, tu fe no te sirve de nada. Como predicador, la que Dios me dio, la que Dios dice que es igualmente preciosa, sí, pero si tú no le pones acción, no funciona tu fe. ¿Por qué no hemos conseguido algunas cosas en nuestras vidas? Porque hemos tenido una fe pasiva. La fe no es pasiva, la fe obra, la fe ejecuta. Hay que ponerle acción a la fe. Una vez un niño lo mandaron al supermercado a comprar, la madre mandó a un muchacho pequeño a comprar un cartón de huevo, y como todos los muchachos siempre andan rápido, ¿verdad? El muchachito se cayó, al caerse se cayó el cartón de huevo también, y por la rapidez que iba no quedó ni un huevo entero. El muchachito llorando porque la mamá no tenía muchos recursos, le iba a regañar. Y toda la gente que ven el muchachito con la escena, algunos le dicen, no te preocupes, que eso puede pasar, no te sientas así, no te sientas tan mal, eso se va a solucionar. Y dentro de toda la gente que está mirando eso, le dicen al niño, mira, aquí hay 50 pesos para comprar el cartón de huevo. ¿Quiénes más aportan para que le compremos el cartón de huevo al niño? Además de consolar al niño, ¿qué hizo el último? Puso acción, ¿verdad? En lo que tenía que hacer. Entonces, creo que estamos claros qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Añadir a nuestra fe acción, coraje, movimiento. Bien, ¿cómo lo hacemos? El texto en 2 de Pedro 1:5 nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe acción, virtud, coraje, perseverancia. Entonces, por lo que leímos, una fe sin movimiento es una fe muerta. Aunque la haya dado el Señor, aunque sea preciosa, se nos pide, se nos manda que tú y yo debemos poner acción a nuestra fe, poner nuestra fe en movimiento. Entonces, ¿de qué manera, de qué forma debemos hacerlo? Según el versículo, se nos dice que debemos poner toda diligencia. La Biblia habla que a ver precioso del hombre es la diligencia. Vemos muchos de nosotros que hay que empujarnos para que hagamos algo. El hombre que hay que empujarlo para que haga algo hará pocas cosas. A ver precioso del hombre es la diligencia. Y tú y yo debemos poner toda diligencia en poner por obras, por acción, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Obviamente que usted sabe que la fe es la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Esa convicción es Dios quien persuade por su palabra. No es una percepción, no es una presunción, es una convicción de parte de Dios por medio de su Espíritu, usando su palabra, de que Dios ha prometido eso, y que conforme a lo que Dios ha prometido, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Entonces tu fe necesita movimiento, por tal razón tú debes añadir acción a tu fe. Ustedes saben que hoy día, por la parte de quédate en casa, muchos hombres han tenido que preparar receta y comida y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve una receta, por ejemplo, si le dicen vamos a hacer un filete de res, la receta de ese filete de res, usted le dice hay que agregarle media cebolla picada, dos pimientos picaditos sin la semilla, agregarle sal marina, agregarle ajo, ¿verdad? Y si usted no le agrega esa cosa al filete de carne, ¿se habrá logrado el objetivo? No. Se habrá logrado el objetivo cuando usted le agregue los condimentos que llevan. Pues bueno, amado hermano, si tú no agregas a tu fe el condimento de la acción, tú no lograrás el objetivo por el cual Dios te ha puesto que tú logres el objetivo. Amén. Entonces debemos agregar a nuestra fe coraje, acción o movimiento, ¿verdad? ¿Cómo debemos hacerlo? Con toda diligencia. Esa palabra diligencia se traduce esfuerzo, se traduce con ánimo, con deseo, ¿verdad? Se traduce como cuando los muchachos usted le da mucho azúcar a un niño que se pone imperativo, se traduce con ánimo, con fuerza, con diligencia. Entonces, la manera en que tú y yo debemos agregar a nuestra fe movimiento, acción, es con toda diligencia. Esto también se traduce a aplicarnos de manera que vayamos a lograr algo. Es decir, no es a ver si lo voy a lograr, sino me estoy aplicando para lograr el objetivo que tengo. Entonces, es la idea, esfuérzate y sé valiente. Es decir, en nuestra fe debemos esforzarnos y mostrar valentía. En la Biblia usted va a encontrar que el Señor le dice a Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo mostró fe. ¿Cuál fue la fe que mostró Zaqueo? Él quería ver a Jesús y él se subió encima de un árbol. Cristo lo ve, ¿verdad? Ellos no se habían visto. Y el Señor sabía el nombre de Zaqueo. ¿Cómo le dice el Señor a Zaqueo? Zaqueo, cuando tú quieras, te puedes bajar del árbol, que cuando tú bajes, en el momento que tú quieras bajar, yo voy a ir a tu casa. ¿Fue así? ¿No? Zaqueo, date prisa, que hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo es que tú y yo debemos agregar, añadir a nuestra fe, acción y movimiento? Deprisa, rápido. Hay otra historia en la Biblia, en Lucas 1:39, dice, y en aquellos días, levantándose María, se fue a prisa a la montaña y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo fue que María fue a la montaña? De mañana y deprisa, hermano. De mañana y deprisa. No, tu fe está muerta si tú no le agregas acción, movimiento. ¿Cómo debes agregar movimiento y acción a tu fe? Deprisa, con toda diligencia. Muchas veces, hermano, no es falta de fe el que no logremos algo, es falta de acción que no le hemos puesto. Y ya el Señor te ha exhortado, me ha exhortado que tú y yo debemos ponerle acción, movimiento a nuestra fe. Aquí entonces ahora, vimos a Zaqueo, que el Señor le dijo, date prisa, que María se fue a prisa. ¿Cómo le ponemos? Hermana Gloria, date prisa en poner acción
a tu fe en lo que el Señor te está pidiendo. Hermana Juanita, no es cuando tenga tiempo, sino que tiene que hacerlo a prisa, agregar acción a tu fe. Usted se imagina, hermano, nosotros allá arriba, Señor, tú sabes cuánto yo sufrí, cuánto esperé, Señor. Sí, pero no estaba escrito que tú esperaras eso. Fue negligencia tuya que no pusiste diligencia en mover tu fe. Amén. Digamos que un hermano está sin empleo y está orando al Señor y ayuna y ora, pero no llama a nadie ni envía un currículum. Y usted tiene otro hermano que está orando al Señor, está ayunando, pero está llamando temprano, a prisa y enviando su currículum. ¿A cuál le va a dar el Señor trabajo? ¿Cuál está obedeciendo al Señor en poner prisa, rapidez a su fe? Amén. Y en esto, hermano, tenemos que ser instruidos porque quizá muchos de nosotros, ¿y cómo está? No, pastor, estoy orando y orando con fe al Señor. Sí, pero ponle acción a la fe, hermano, que tiene que ponerle acción. Amén. El Señor está diciendo, por esto mismo, poné toda diligencia. ¿En qué? En dar movimiento a tu fe, en poner tu fe en movimiento. Un vehículo, por bonito que sea, estos carros que están haciendo con la ingeniería moderna son lindísimos, pero si usted no arranca en ellos, usted no vaya a ningún lado. Amén. Bueno, por preciosa que sea tu fe, si no le pone acción a tu fe, no va a ir a ningún lado. Y el Señor te anima por medio de su palabra en esta mañana diciéndote, quiero que tú, deprisa, con diligencia, añada coraje, movimiento a tu fe. Alaba al Señor si Él está hablando a tu corazón, porque Él nos habla a nosotros cada día. Entonces, tú debes añadir a tu fe virtud como se le agrega a la receta los condimentos para lograr el objetivo de la comida. De igual manera tú debes agregar movimiento a tu fe para que logre el objetivo por el cual el Señor te ha llamado y te ha puesto. Recuerda que una fe sin movimiento es una fe muerta. Por tal razón tú debes ponerle movimiento deprisa a tu fe. Hemos visto la manera en que debemos agregar acción a nuestra fe. Veamos ahora, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo ponemos nuestra fe en movimiento? Mira el texto conmigo, dice que debemos, por eso mismo, añadid. Esta palabra está en imperativo. Ustedes la mayoría saben que cuando una palabra está en imperativo, lo que se le está diciendo, comienza a hacerlo rápido, continúa haciéndolo y no te detenga. Dicho de otra manera, debe ponerle en movimiento, ¿cuándo? Siempre, continuamente. Alabado sea el Señor. Amén. Hay personas a veces que hacen harina, ¿verdad? Y la harina hay que estarla moviendo porque si no se empegota. Pero hágase de cuenta que su fe es como una harina que usted tiene que mantenerla en movimiento para que no quede con gruño, que no quede empegotada. Amén. El Señor nos permite entender las cosas, hermano, para que nosotros al entenderla podamos ponerla por obra. Amén. Muchas veces, hermano, no es falta de fe, tú tienes fe. Muchas veces es falta de acción a tu fe. Y el Señor te dice en esta mañana, pon tu fe en acción. ¿Verdad? Está vendiendo un solar, está orando porque se venda, pon un letrero. ¿Verdad? Dilo a los demás. Amén. Una joven que está esperando en el Señor un siervo, ora por el siervo, pero vea ciertas actividades donde hay jóvenes. Amén. Alabado sea el Señor. El Señor quiere que pongamos nuestra fe en acción de manera santa, de manera agradable a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo hacerlo? Siempre, ¿verdad? No cada X tiempo, no como tenemos los cultos, que lo tenemos un día a la semana, 2 días a la semana, 3 días a la semana. La fe no se pone en movimiento así. Hay que ponerla siempre, cada día, en continuo movimiento. Porque una fe sin movimiento, ¿cómo está? Muerta. Y tú y yo estamos llamados a ponerla en movimiento, ¿verdad? Seguidamente, continuamente, siempre mantenerla en movimiento. Una señora limpió una casa, una habitación muy bonita, bien perfumada. Ella la cerró y duró un tiempo cerrada. ¿Y qué pasó cuando volvió a la habitación y a la casa?
apestaba, hedía. Yo no sé si ustedes han ido a hoteles donde hoteles han estado cerrados por 6 meses y usted va, eso tiene un olor a humedad increíble, ¿verdad? De igual manera, el agua que corre, ¿verdad? Está fresca, pero usted agarra y estanca agua y esa agua apesta también. Hermano, que tu fe no apeste por estar estancada, sino que tu fe se mantenga en movimiento para gloria de Dios y bendición tuya. Entonces, ¿cuándo debe añadir acción, coraje a tu fe? Siempre. ¿Cómo debe hacerlo? Con toda diligencia. ¿Verdad? ¿Hemos visto la manera? ¿Hemos visto cuándo? ¿Verdad? En Gálatas hay un texto 6:10 que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Y podemos tomar este texto, ¿cuándo debo dar movimiento, coraje a mi fe? Según tenga oportunidad. ¿Y qué va a pasar? Que siempre vamos a tener oportunidad, porque nuestros deberes para con Dios, con nuestra familia, con nuestra casa, donde trabajamos, donde vivimos, siempre van a demandar que nuestra fe esté en movimiento, confiando en el Señor, confiando siempre en el Señor. Eso nos lleva, hermano, a, mira, ¿de qué manera vamos a poner en movimiento nuestra fe? Mientras meditaba en esto, el Señor me ponía en mi corazón a la mujer del flujo de sangre. En aquel tiempo, cuando una mujer tenía el flujo de sangre o su regla, no podía tocar algo. Si tocaba algo era inmundo por X cantidad de tiempo, ¿verdad? Esta mujer había padecido, sufrido, el tiempo que ella había sufrido eran 12 años y había pasado por muchos médicos, ¿verdad? Y no mejoraba. Ella le iba cada día peor, ¿verdad? Mucho tiempo, mucho sufrimiento, gastó todo lo que tenía, pero dice el texto que ella oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer, yo le voy a leer el texto, Marcos 5:25 hasta el 29 dice, y una mujer que padecía de flujo de sangre por ya 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y al instante la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. A veces cuando escuchamos esta historia decimos, eso es a ellos, ¿verdad? Y no tiene que ser igual la realidad de cada persona. Ahora miremos algunas cosas, cómo ella puso en acción su fe, ¿verdad? Tenía muchos limitantes. Hay personas que uno le dice, mano, pero no, pastor, es que yo tengo tanto tiempo con eso ya. Como que ya todo el tiempo que usted tiene con eso, ya usted tiene que quedarse con eso. Ella no tenía que quedarse padeciendo de esto, ¿verdad? Ella había escuchado hablar de Jesús, ¿verdad? Dice que había mucha gente. La mucha gente es un obstáculo para que mucha gente venga a Cristo, para que se consagre, para que agrade al Señor. Pero para ella no fue un obstáculo. Mire que dice el texto, que ella entre la multitud pasó por detrás. Una fe en movimiento vence los obstáculos, una fe en movimiento busca alternativa de mantener la fe en rotación, en movimiento. Esta mujer, dice el texto, que ella pasó entre la multitud, verso 27. Cuando yo hablo de Jesús, vino por detrás entre la multitud. O sea, había un impedimento de llegar a Jesús. ¿Cuál era? La condición de ella física, por ley, la multitud, la fe en movimiento no respeta obstáculo, lo pasa. Dice que ella pasó entre la multitud. Y ella se sentó. Y dijo, el Señor me puede mandar aquí que yo sentada haga esto. Ni aun el centurión que entendió que Cristo podía mandar, él mandó unos siervos donde Cristo. Significa que su fe fue movida. Su fe se puso en movimiento. Su fe se puso en acción. Porque tú y yo debemos hacer ¿qué cosa a nuestra fe? Agregar
movimiento, coraje, acción a nuestra fe. Ella solucionó su problema, ¿verdad? Porque su fe la puso en acción. Obviamente que esa fe la da el Señor, ¿verdad? Ella oyó hablar de Jesús, no fue algo que ella se imaginó, ¿verdad? ¿Cuál es la otra historia? Y yo quiero que usted le preste mucha atención. Y antes de pasar a la otra historia, no importa, hermano, cuántos obstáculos haya, si tu fe está en movimiento, tú llegarás donde el Señor y tu fe tendrá los resultados que deben tener. Pero debes ponerla en movimiento, debes añadir a tu fe virtud, coraje, ¿verdad? La otra historia es de 4 jóvenes, 4 personas que subieron un paralítico por el techo. ¿Usted sabe por qué tuvieron que subirlo por el techo? Porque había un impedimento de que mucha gente estaba al lado de Cristo. Y cuando tu fe está en movimiento, no respeta obstáculos. Una fe en movimiento busca alternativa. Amén. Entiéndame en el espíritu lo que le estoy comunicando en esta mañana. No es que ese Señor no quiere. No. El Señor te está diciendo que Él quiere que tú le pongas movimiento a tu fe. Una fe estancada es como una fe muerta. Le leo la historia. Marcos 2, verso 3 hasta el 5. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho de que yacía paralítico. Verso 5. Y al ver Jesús la fe, ¿de quién? De ellos. ¿Qué fue lo que vio el Señor? Al paralítico. No, ¿qué fue lo que vio el Señor? La fe de ellos, ¿en qué? En movimiento. Hermano, a Cristo no le impresiona nada que no sea la fe. Lo único que le agrada al Señor es la fe y la fe en movimiento. Dice que Cristo vio la fe de ellos. Y esta fe, además de ser una fe, esta fe estaba en movimiento, en acción. ¿Qué era lo que hacía el ángel cuando venía al estanque con las aguas? Batía las aguas, ¿verdad? Y el que descendía primero era sanado. Amado hermano, Dios nunca ha bendecido a nadie sentado. Dios siempre bendice a la gente en movimiento, añadiendo a su fe coraje, virtud. Amén. Dios quiere, hermano, que tú y yo añadamos a nuestra fe coraje. Se va a necesitar el coraje. Van a haber obstáculos, muchos, en el camino de tu fe. Pero a la fe que tú le añades en obediencia a Dios, movimiento, esa fe busca alternativa para vencer los obstáculos. No se vence ante los obstáculos, sino que una fe en movimiento vence todo obstáculo y agrada al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Dios te manda que tú añadas coraje, energía a tu fe. Debe hacerlo. ¿Cómo? Deprisa, con toda diligencia. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuándo? Siempre, ¿verdad? ¿Cómo? Como lo hizo la mujer del flujo de sangre y como lo hicieron estos 4, ¿verdad? No me paro ante obstáculos porque tengo fe y mi fe está en movimiento y mi fe me va a dar alternativa para que mi fe siga en movimiento hasta que Cristo la vea y Cristo se agrade de mi fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Lo primero que el Señor ve en ti y en mí no es a nosotros ni nuestra apariencia. Por eso no tenemos que andar mal arreglados, no. Pero lo primero que el Señor ve en nosotros es la fe de nosotros, porque eso es lo que le agrada. Un niño, lo primero que ve cuando llega el papá es si le trajo un juguete o cosa dulce. Él no ve si trajo arroz, ni habichuela, ni nada de eso. Él va a ver lo que le agrada. Cristo va a buscar en ti y en mí una fe en movimiento. Y eso es lo que le agrada al Señor. Y una fe en movimiento vence los obstáculos.
Amado hermano, estamos en circunstancias difíciles, pero nuestra fe vence al mundo. Pero hay que ponerla en movimiento, en Cristo Jesús. El Señor es maravilloso. El Señor trata con cada creyente de manera individual y personal. Cristo trató con Moisés en una zarza ardiendo. Usted no va a encontrar en la Biblia que Cristo tratara con otra persona en otra zarza. Se dice que el Señor vio a Natanael debajo de la higuera. Usted difícilmente encuentre que el Señor tratara con alguien más debajo de una higuera, ¿verdad? Y que un gran pez se tragara a Jonás, ¿verdad? De manera que el Señor es muy individual con cada uno de nosotros. Ahora, Él te está pidiendo algo personalmente a ti. Hay obstáculos, tú tienes fe, pero tu fe tiene que ponerla en movimiento, con toda diligencia, siempre como esta persona vencieron los obstáculos y el Señor vio la fe de ellos y le agradó. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer? Poder ha salido de mí. Oye, Señor, pero si todo el mundo te aprieta, ¿cómo que tú no sabes quién te toca? Y dice, no, espérate, me tocan todos, pero hay alguien que me ha tocado con fe. Amén. No pasa nadie desapercibido, hermano, cuando tiene una fe en movimiento con el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Cómo? Con toda diligencia, a prisa, ¿verdad? Siempre, como estos hermanos. ¿Dónde vamos a poner diligencia? El lugar de esa diligencia. En la fe. Note que no dice que agreguemos a la virtud fe. ¿Verdad que no? Que no es así que dice, sino a la fe, virtud. La fe es algo que recibimos de Dios, es un regalo de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo y venimos al Señor en arrepentimiento y fe, eso no lo puede producir el hombre. La fe no es algo que el hombre nace tampoco, porque el hombre nace espiritualmente muerto, nacemos en pecado. Y la fe es algo que el Señor nos otorgó en un momento específico cuando nos convertimos a Cristo. Entonces, esa es la fe que debemos agregar. Virtud, no a la virtud fe, porque se entiende que el que tiene fe ya la tiene. Amén. Entonces, debemos reconocer que es un regalo de Dios la fe, que es preciosa como es calificada aquí, una fe preciosa, pero que sea regalada por el Señor y que sea preciosa, no nos deja de que nosotros le agreguemos acción a nuestra fe. Que le agreguemos coraje. ¿Verdad? Entonces, esto se nos dice para que reconozcamos que ese Señor que nos ha dado, que más arriba, en el capítulo 2, verso 3, se nos habla, leo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, ¿verdad? Por su virtud, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el Señor por su acción nos ha dado virtud, fuerza, y que por esa fuerza que Dios nos ha dado que actúa en nosotros, entonces Dios dice, yo quiero que tú pongas la energía que te doy, ¿verdad? Tú pongas tu fe a funcionar por esa energía que te doy para que tu fe se mantenga en acción, que tu fe se mantenga una fe viva. Amados hermanos, nosotros debemos glorificar al Señor cuando el Señor suple nuestras necesidades espirituales de animarnos a nosotros en cuanto a poner la fe en movimiento. Cuando predicamos, Dios no nos ha dejado ángeles para que nos prediquen la palabra, nos dejan hombres con defectos, con debilidades igual que tú y que yo. ¿Y cuántas veces pensamos que solamente con orar lográbamos algo? Sí, muchas veces. Pero Dios te está diciendo, no, además de orar, tú debes ejecutar, debes accionar. Amén. Estamos orando porque un familiar de nosotros se salve. Bueno, pero llámale, mándale un texto, ¿verdad? Dice, ya estoy orando, Señor, para que mi madre se convierta. Bueno, pero oré al Señor y además de que oré al Señor, déjame mandarle un versículo bíblico y orar al Señor, que el Señor use ese versículo bíblico para darle conversión. Amén. Espero que el Señor me dé palabras que le pueda explicar y que el Espíritu le dé entendimiento en esta mañana. Porque todo milagro que el Señor hace, lo hace por una fe en movimiento. Ahora,
Una fe estancada es como un agua estancada. Apesta, hiede. Una fe estancada es igual que una habitación cerrada, hiede. Amado hermano, que tu fe no esté estancada, que esté en movimiento, que tú añadas movimiento diligentemente, siempre, continuamente, como estos hermanos, que a la fe que tú debes agregar. Ahora, la fe no es ignorante, la fe no es bruta, o la virtud no es bruta, corrijo, la virtud no es bruta, ¿verdad? Esa acción que agregamos a la fe no es antojadiza, no es como yo quiero. Mira el texto como dice, verso 5. Por eso mismo añadid a vuestra fe virtud. Y después que haya agregado a la fe el coraje, la acción, el movimiento. Ya. Si al filete de res solamente le agregué la cebolla, ¿se cocinará acaso con eso? No, debo agregar otros ingredientes. ¿Cuál es el otro ingrediente que tú debes agregar a tu acción, a tu movimiento, a tu coraje? El versículo lo dice, ¿verdad? Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento de Dios. Amén. Esta mujer, ¿qué fue lo que ella había agregado a su fe? Conocimiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque ella oyó hablar de Jesús. No fue que ella se imaginó, este es un buen hombre, él me va a sanar si toco su manto. No, no, no. Ella sabía que había poder en él, conocimiento. Entonces, la acción de nosotros, hermano, no, usted no puede, una persona que diga, estoy sin trabajo, voy a salir a la calle y voy a tirar el currículum para arriba y va a pasar alguien y lo va a recoger. No, no, no. Usted tiene que dárselo a un amigo, mandarlo por correo. Amén. No es que el Señor no pueda, Él puede hacerlo todo. Sin embargo, Él nos dice cómo hacer las cosas. Amén. Entonces, no es antojadizamente, no es como la gente entienda, es conforme a conocimiento. Este capítulo, sin irnos del capítulo, hay 2 versículos que nos hablan de conocimiento. Verso 2 se nos dice de este mismo capítulo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que cuando yo era nuevo creyente, dijera, Padre, gracias por morir por mí en la cruz. Pero después voy creciendo en la palabra y veo que el Padre no fue que murió en la cruz, sino que fue el Hijo que murió en la cruz. Entonces, cuando la palabra hace una separación entre una y la cosa, tú y yo debemos hacerla también. ¿Quién fue que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿El Hijo o el Padre? El Padre. Entonces, el creyente debe crecer en el conocimiento de Dios para que su fe, ¿verdad?, al ponerle movimiento, no sea un movimiento contrario a la palabra del Señor. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de Cristo, quién es Él, su muerte en la cruz, su amor, su misericordia, su poder, su autoridad, su exaltación en el cielo, donde todo poder está bajo la autoridad de Cristo Jesús, todo dominio, toda potestad, todo lo creado, Cristo es la cabeza de todo lo creado. Los demonios de Gadara reconocieron eso. Tú eres el Hijo de Dios, cállense. Tú eres el Cristo. No nos atormente antes de tiempo. Es decir, tú eres el que tiene poder para atormentarnos. Tú tienes autoridad sobre nosotros. Danos permiso para ir al acto de cerdo. Entonces el creyente debe crecer en el conocimiento de quién, de Dios y de Cristo Jesús. Amén. Para que no estemos poniendo la fe en movimiento de una manera contraria a la palabra del Señor. Dice ese mismo capítulo 3:18, más creced en la gracia y en qué más, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Hermanos, si el Señor te ha bendecido en esta mañana con su palabra, dale gloria y honra y alábale. Y que tú puedas salir de aquí en esta mañana con un corazón determinado a agregar a tu fe virtud.
conocimiento, coraje. Tú sabes ya de qué manera debe agregarle coraje a tu fe. Deprisa, con toda diligencia, en todo tiempo, como lo han hecho otros siervos de Dios, que es a la fe que tú debes agregar y que debe agregar conocimiento. Que cuando el Señor vea tu fe en movimiento, Él se agrade de ti y de tu fe y te bendiga y tú logres el objetivo, porque cuando se añade algo es con un propósito. Que al tú agregarle movimiento, coraje a tu fe, el propósito sea cumplido para gloria y alabanza de nuestro Dios y bendición tuya. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Tú nos dices, Señor, que tenemos fe porque tú nos la has dado, mi Señor. Que muchas veces no logramos cosas porque no damos movimiento a nuestra fe. Ayúdanos, Señor, con coraje, con energía, poner en movimiento nuestra fe, para que al tú ver nuestra fe en movimiento te agrade y seamos bendecidos y tú seas glorificado. Si hay algún amigo entre nosotros, debe entender que aunque él crea en Cristo, si no se levanta y viene a Jesús, no será salvado. Amigo que está entre nosotros, si quieres ser salvo, hay abundante salvación en Cristo. Pero debe poner tu fe en acción, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, para que sea salvo. Amado hermano, yo no sé qué impide que tu fe sea puesta en movimiento. A lo mejor alguien te ha difamado, engañado, herido, y tu fe no ha sido puesta en acción para perdonarle. El Señor te anima en esta mañana y te exhorta a poner tu fe en movimiento para perdonar, para evangelizar, para predicar, para servir en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, en la nación. Sea Dios bendito eternamente y para siempre. Y su pueblo sea bendecido en esta mañana. Mientras los hermanos dan gracias al Señor, cada uno por la porción que ha recibido, queremos preguntar si hay algún amigo en esta mañana que tiene fe pero no ha venido a Cristo en esta mañana. Si tiene fe, pon tu fe en movimiento y levántate y ven a Cristo en esta hora y Él te salvará. ¿Hay algún amigo entre nosotros que no es salvo? Tu fe no podrá salvarte. La fe sin obra es muerta. Pero si agrega acción a tu fe, estará viva. ¿Hay algún amigo entre nosotros que quiera ser salvo? ¿Algún joven que se haya criado entre nosotros, entre la familia, pero necesita tomar la decisión de venir a Cristo? Recuerda que tu fe sola no te salvará. Tu fe sola no te bendecirá. Tendrá que agregarle acción a tu fe. Amado, Dios le siga bendiciendo en esta mañana. Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que escuchar que ustedes han puesto su fe en acción y Dios la ha bendecido para su gloria y bendición de ustedes.